Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Disculpen la tardanza, ¿verdad? Un poquitito, nos tardamos en el momento de la transmisión. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana, su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro bendito Salvador, queridos hermanos, que en esta mañana Dios derrame sobre nosotros un milagro, que Dios derrame sobre nosotros, queridos hermanos, una palabra de bendición, que Dios derrame sobre nosotros, queridos hermanos, un milagro profundo en nuestras vidas. Porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. Por eso pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana intervenga de una manera poderosa en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que yo creo que si le pedimos a Dios, nuestro Dios, un milagro, le pedimos a nuestro Padre Celestial un compromiso, Él obrará de una manera especial en nuestras vidas. Él es bueno, hermano. Dice su bendita y preciosa palabra que Él opera tanto en los malos como en los ingratos. ¿Cuánto más cuando somos hijos de Dios? Cuanto más cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre, nos guíe a toda verdad. Cuanto más cuando hemos creído en su nombre y confiamos en su nombre. Él es bueno. Él es bueno. Y aún tiene extendida su misericordia sobre nosotros. Pero tenemos que entender que revisemos nuestra vida, revisemos nuestro corazón, nuestra forma de ser con Él. En veces las cosas nos pasan, queridos hermanos, lo que yo he entendido en este camino, que las cosas pasan porque vivimos alejados de Él, vivimos apartados de Él, vivimos desinteresados de Él. Vivimos, queridos hermanos, en un tiempo donde los hombres no le interesa a Cristo. No le interesa a Cristo. No les interesa, queridos hermanos, conocerlo. Nuestro Señor, hermano, siempre busca la manera de acercarse al hombre. Nosotros en veces queremos, hermanos, que nuestro Señor esté más atencioso Él de nosotros que nosotros de Él. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde el pensamiento de los hombres cada día es más alejado y apartado de Dios. Hay que entender que hacia dónde están caminando, hacia dónde están terminando. La Escritura nos enseña profundamente que el que no busque al Señor, pues va a buscar el lugar donde ellos quieren estar. Ellos realmente se refugian, queridos hermanos, en lo que tanto anhelan, tanto desean. Por eso el falso evangelio, queridos hermanos, es pensar que Jesucristo es igual que nosotros. Estamos entrando en un tiempo de blasfemias muy tremendo, muy tremendo. Tiempos donde el hombre piensa que Jesús es igual que nosotros. Es una blasfemia. Es una blasfemia pensar de esa manera. Él no es hombre. Él es divino, Él es santo. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, fuera de la realidad. Cada día los hombres han perdido, queridos hermanos, la realidad, la brújula del camino. No es comida, hermano. Este evangelio no es capricho. No se amoldea a la vida, queridos hermanos, del hombre. Este evangelio no atiende obediencias del hombre, no atiende exigencias del hombre, no atiende, queridos hermanos, caprichos del hombre, no atiende. Y por eso cada día que nos acerquemos, este evangelio nos hace entender que
cuando vamos entendiendo poco a poco, nos vamos entendiendo que realmente la exigencia de nuestro Dios, que en realidad lo que hemos creído del Evangelio no es como lo hemos pensado, y muchas veces como nos los han enseñado. Un Evangelio, queridos hermanos, que no exige, un Evangelio, queridos hermanos, que trata al hombre con tanta hermosura, con tanta delicadeza, con tanto amor, queridos hermanos, que el hombre termina más creyendo en el trato que Dios le da, que, queridos hermanos, realmente que vivir de la obediencia del Señor. Mi Señor Jesús dijo algo: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces agradar al Padre agradar a Dios no es por causa del amor que Él nos tenga hacia nosotros, es por causa de la obediencia, es por causa de la entrega. El hecho de que Dios nos ame nos lo demostró en la cruz, nos lo demostró con hechos y no con palabras. Su salvación fue porque realmente, hermano, vio en nosotros algo de especial. Aunque la salvación la extendió para todos, el hombre tenía que buscar agradarle a Él. En veces creemos que la salvación es confesar a Jesús como su Salvador. No. La salvación tenía compromisos. La salvación tenía exigencias. La salvación, queridos hermanos, tenía que ver con un cambio profundo de nuestra vida. La salvación, queridos hermanos, no es confesar a Jesús como su Salvador. El Evangelio, queridos hermanos, tiene que ver con una transformación de mente, en un cambio de hombre. Queridos hermanos, en un cambio de hombre representa, queridos hermanos, una vida completamente distinta a la que Él nos dio. Este Evangelio, queridos hermanos, demanda un cambio de hombre, demanda un cambio de nombre, un cambio de mente, un cambio de actitud, o sea, un nacer de nuevo. Es precioso entender el Evangelio cuando se propone uno, queridos hermanos, a buscarlo realmente y a encontrar la verdad. Repito que este Evangelio, hoy muchos lo viven fuera de una realidad. No entienden cómo funciona el reino de Dios. No entienden cómo funciona la salvación. Y por eso estamos en contra, queridos hermanos, es echar abajo la religión. Es echar abajo de creer que nos salva, queridos hermanos, de creer en Dios. Que nos salva, queridos hermanos, de que el estar en una iglesia, lo que nos va a salvar es la obediencia. Porque en la obediencia está el poder de la transformación, está el poder del cambio, está el respaldo divino, está el agradar a nuestro Señor, está el caminar con Él, está en el servirle a Él. El esfuerzo, Dios mira mucho y aprecia mucho el esfuerzo de cada hombre que le da a Él. Pero como vivimos en un tiempo donde el Evangelio es comparado con el pensamiento humano, el reino de Dios es comparado con el pensamiento humano. La iglesia es comparada, hermano, con el pensamiento humano. Dios es comparado con el pensamiento humano. Y quiero que nosotros entendamos que la salvación y el reino de Dios no funciona por medio de pensamientos humanos. Muchos creen que la fe es según lo que pienso. Yo creo en Dios. Muchos tienen la fe del diablo. No solamente tienen la fe del diablo, la fe de los demonios, porque ellos creen y tiemblan al Señor. Pero muchos tienen la fe del diablo, otros piensan igual que el diablo o Satanás, piensan igual, su pensamiento es igual, su forma de hablar es igual, su actitud es igual. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Satanás, queridos hermanos, con mi Señor Jesucristo, es tratarlo de tú a tú. Es un igualado. Por eso en el huerto, queridos hermanos, esa palabra de que serán iguales a Dios los llevó a compararse con Dios.
Llegó de tal manera a compararlos de que el igual a igual ya no distinguían quién era mayor. Ya no distinguían quién él estaba por encima de ellos. Cuando llegó a compararlos, por eso ministró a la mujer, hermano, al decir, es que somos iguales, o sea, tú no eres más, tú no eres menos. Bajó la autoridad, lo rebajó a ser iguales. Lo mismo hicieron con Dios. Lo rebajaron a su nivel humano, a sus sentimientos humanos, a sus actividades humanas. Porque ahora Dios les tiene que resolver el problema de todo lo que les hace falta si no están a gusto con esta vida. Lo rebajaron a un Dios que lo tienen como sirviente. Los testigos de Jehová, los mormones, en sus libros, creo que también el de Allen White de los adventistas, ¿saben cómo tienen puesto a mi Señor, a nuestro Dios? Lo tienen puesto como su ayudante, porque los testigos, los mormones y los adventistas salieron de la misma, como también de los metodistas. Queridos hermanos, todos tienen ellos puestos en sus libros. Tienen puesto a Dios como su ayudante de ellos. Lo tienen como su sirviente. Lo tienen, queridos hermanos, como alguien que les cumple sus caprichos. Alguien, hermano, que solamente lo usan para que les solucionen las cosas. Pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona, queridos ni hermanos, ni para salvación. La salvación el hombre tiene que entender que para ser salvo. Por eso Dios le exige un cambio en su vida. Le exige un cambio de pensar, un cambio de actitud, un cambio de hombre. Si no, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero hoy estamos tan afuera de la realidad que el hombre llegaron a entender, hermano, que sus pensamientos llegaron a compararse con la voluntad divina, con la palabra de Dios. Hoy el hombre pretende darle órdenes a nuestro Padre Celestial. Hoy pretende darle órdenes a Cristo. Pero no llegaron a entender, queridos hermanos, que la salvación no funciona así. No entendieron, hermanos, que la salvación, hermano, o el reino de Dios no opera bajo el pensamientos humanos. No vaya a pensar que su pensamiento, queridos hermanos, es algo que es fe. No. La fe no opera, dice que la fe entra por el oír el mensaje de Dios. No es un pensamiento, es una orden. Porque tiene que ver con obedecer, y la obediencia es una orden, es algo que hay que hacer. No se mueve bajo el pensamiento humano. Nadie puede agradar a Dios pensando en Él. Nadie puede solucionar las cosas. El hombre cada día va entrando, queridos hermanos, en ideologías. El hombre está como el mundo. Se autopercibe cristiano, se autopercibe santo, se autopercibe todo. Y eso es diabólico. Porque hay que entender que nosotros, el hombre en Cristo no actúa solo, no es un llanero solitario. Antes estábamos solos, dice, estábamos solos sin Dios. Dice en el libro de Efesios, no teníamos a Dios, no teníamos a Cristo, no teníamos al Espíritu, no teníamos el reino, no teníamos fe. Vivíamos lejos de Él, vagábamos en el mundo solos, nuestra alma estaba sola. Por eso el Señor desde el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le habrá una compañía. Cuando usted ve en el libro de Gálatas 5, versículos 17, 18 y 19, usted ve que Dios puso un compañero, dice andar en el espíritu y no en la carne. Esa palabra andar significa compañero, significa amigo, alguien que camina junto a nosotros. Ahora nos puso un compañero, nos puso un amigo, nos puso alguien junto a nosotros llamado bendito Espíritu Santo. Ahora no estamos solos, Dios no deja solo al hombre. Ahora puso sus pensamientos, puso a nosotros, la actitud la puso a nosotros. No debemos de pensar que este evangelio es de caminar solos. No debemos de pensar que este evangelio, queridos hermanos, nos hace ser independientes.
Por eso Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, Elías caminó con Dios. Moisés, Abraham, todos caminaron con Dios. No caminaron solos en este camino. Jesús no caminó solo, caminó con el Padre. La iglesia tiene que caminar con el Espíritu Santo. No puede caminar sola, no puede ser independiente, porque refleja mucho su naturaleza. Pero nosotros tenemos que entender que el reino de Dios, o ser llamado hijo de Dios, o ser cristiano, el reino de lo espiritual o el reino de Dios no se mueve por medio de los pensamientos. Por eso dice que Romanos 14, versículo 16 dice que no sea pues que vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No pensarán, dice, que este camino es comida de... O sea, está hablando de una satisfacción personal. Importante entender que el reino de los cielos no obedece a pensamientos humanos, no obedece a palabras humanas, obedece a la obediencia, lo espiritual a lo espiritual. Eso lo dice en 1 Corintios 2, que el Espíritu lo acomoda de acuerdo a las enseñanzas. Lo que va a escuchar nuestro Padre Celestial de nosotros son las enseñanzas, los que hemos aprendido. El diablo tuvo que venir, enfrentar a mi Señor Jesucristo por medio de la palabra. Si no, no lo hubiera entendido. A los otros demonios le decían, cállate y sal. ¿Por qué? Porque él no entabló. La única manera cuando entabló conversación con él es porque le habló conforme a las Escrituras. Pude entender porque él lo había escrito. Habló conforme a la verdad. Pero una verdad a media es una mentira. Porque esto agrada, dice el que esto agrada a Dios, o sea, que es aprobado por Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Pensamos conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra. Entonces, no vayan a pensar, dice, que el reino de los cielos es de Dios es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo. Una vida en el Espíritu, una vida que agrada a Dios. Pero hoy el tiempo, hermano, en el tiempo final, que estamos viviendo tiempos finales, el hombre tendrá un pensamiento humano. Y por eso estamos entrando en tiempo de blasfemias. Están negando la divinidad de nuestro Dios. Están negando que Él es santo. Y lo están reduciendo, queridos hermanos, a simplemente un hombre. Por eso en este camino yo les pido perdón y disculpas. Porque a veces, queridos hermanos, hay gente que te quiere exigir que quizás no entendemos lo que le pasa a mucha gente en sus sentimientos, sus emociones. Pero yo he visto algo, que el hombre llora, que el hombre se lamenta, que el hombre sufre después, queridos hermanos, de que sus mismos pensamientos, sus actitudes y sus emociones lo arrastraron a eso. Cristo no guía ni pastorea un pueblo emocional. ¿Saben por qué? Porque un pueblo emocional, un pueblo sentimental, un pueblo, hermano, que rebaja a Cristo, lo rebaja un simple hombre. O sea, es como decir, el Señor me entiende. Aunque Él sabe lo que nos pasa, queridos hermanos, Él es serio en nuestras cosas que nos pasan, pero en las cosas que nos pasan en Cristo, no por meternos en problemas. El hombre hoy pide más, queridos hermanos. Hoy me pasa porque no tengo trabajo, no tengo dinero, me falta comida, me falta ropa. Quiero este gusto, quiero este hombre, quiero esta mujer, quiero esa casa, quiero ese auto, quiero cualquier cosa. Todo lo materialismo. Porque para que yo me sienta bien, para que se me quite la tristeza, para que se me quite esa aflicción que tengo, porque yo quiero tal cosa. Por eso en el libro de Gálatas dice de dónde vienen las guerras. ¿Por qué tu alma está en batalla? Porque codician y no reciben, o sea, ustedes no alcanzan lo que quieren. Y es lo que dice. Ustedes matan, ustedes envidian, ustedes traicionan,
ustedes hacen esto y no reciben, porque ustedes piden para malgastar en vuestros deleites. Ese es el hombre emocional, ese es el hombre carnal, ese es el hombre, hermano, que vive en delicias, que le gusta vivir bajo lujos, que le gusta vivir, queridos, bajo satisfacciones y que no está dispuesto a renunciar a ellas, a su estilo de vida. Porque muchos les han sembrado que el evangelio es una satisfacción personal, es una satisfacción emocional, es una satisfacción que mientras el hombre esté contento, hermanos, te ven el Salmo 78, que Dios les cumplió sus deseos. Si pidieron carne, todo lo que les pidió. Yo veo que en este año, todo lo que Dios habló en el primero de este año, sobre que muchos serían levantados, muchos serían caídos. Muchos se les abriría las puertas a la carne, a muchos se les abriría la puerta, queridos hermanos, a la prosperidad. Pero el Señor dijo que el que se mantuviera firme, Dios iba a tomar a su familia, Dios iba a bendecir a su familia. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Muchos iban a pedirle a Dios y se les iba a abrir la puerta y se abrió las puertas. Entonces quiere decir que fue palabra que Dios habló. Fue palabra que Dios habló. Se están yendo tras la carne, se están yendo tras sus deseos, sus emociones, sus gustos. Se están yendo. Pero esa era una verdad, sí. Dios habló. Así que lo que más importa es que Dios hable. Llegaron a pensar que Dios los entiende. Dios no entiende al hombre que no es espiritual. Romanos 8, versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Ustedes piden para malgastar, piden y piden. Usted pídanle a Dios. Es una mala respuesta, es una mala palabra decir que nosotros tenemos que levantarnos y pedirle. Es darle órdenes a Dios. Porque parece ser que Dios está, vuelvo a repetirle, como sirviente de nosotros. Ya no está para salvarnos, sino está para satisfacernos. La gente no quiere escuchar una realidad, hermano. En vez de nosotros nos burlamos de Cristo. En vez de entramos en el papel de burladores. En vez de entramos en el papel, queridos hermanos, de vituperios. En vez de nos reímos en su propia cara. En veces lo golpeamos. En veces no creemos en Él. Hay que ser muy real en este evangelio. Yo por eso les digo que este evangelio, aunque entre más se sepa, no es que te llene de conocimientos. Hay quienes se van a envanecer en el conocimiento, se van a llenar de muchas letras. Pero cuando tú realmente vas entendiendo las Escrituras, te das cuenta que conoces menos a Dios. Conoces menos a Dios, pero te conoces más a ti. Te das cuenta que tan peor eres, que tan malvado eres, que tan pecador eres, que tan engañador eres, que tan mentiroso eres, que llegamos a ser. Y tú le dices, Señor, ¿por qué me escogiste a mí si soy una mala persona? ¿Por qué me escogiste a mí si soy terrible? ¿Por qué me escogiste a mí? No soy digno de estar en tu presencia y no soy digno de que tú me hayas escogido. ¿Qué viste en mí? Como dijo David. ¿Quién soy yo?, le dijo. David llegó a confesar, en una de las traducciones llegó a confesar David diciendo, Señor, ¿quién soy yo que soy como un perro? ¿Quién soy yo que siempre falla, se equivoca? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Por qué me tratas como un hombre distinguido? ¿Por qué me tratas como un hombre importante? ¿Por qué me tratas tan algo tan especial? ¿Por qué? Le pregunta, ¿quién soy yo delante de ti? David descubre, hermano, y se derrama delante de él diciendo, soy el peor hombre. Eso es conocer a Dios. Mira, Dios no puede ser santo si el hombre no es pecador. El diablo quiso comparar que hayan dos santos. Pero para que Dios sea santo tiene que haber un pecador. Y ese, como dijo Pablo, yo soy el primero. Ninguno de ellos se consideró santo, ninguno de ellos se consideró justo, ninguno de ellos se consideró recto, se consideraron, hermano, en su propia opinión.
Fue Dios quien dijo que ellos eran rectos, eran justos, apartados del mal, que habían hallado gracia delante de los ojos de Él. Por eso en veces somos indignos de recibir de nuestro Dios la salvación de ese Señor. ¿Por qué me salvaste? ¿Qué somos delante de ti? Romanos, hermano, piensa que explican que no somos iguales. Romanos entiende, hermano, que para poder hablar con Él, para platicar con Él, no es pensamiento humano, tiene que ser según sus pensamientos. Según para nosotros, Él nos puede entender a nosotros, tiene que ser según el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso dice que no es comida, no es bebida, sino es andar en el Espíritu Santo. De igual manera dice, nos ayuda en nuestra debilidad, en que debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese, esto es hermoso, intercede por los santos. Sabemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, a los que llamó a la salvación, Dios nos está llamando. Dios llamó a los hombres a la salvación. Dios dio su vida por la salvación de los hombres. Este llamado tenía que ver con ser semejantes a Él en su pensamiento, en su carácter, en su forma de ser. No Dios llamó a ser cristianos, sino parecernos a Él. Por eso la salvación de este tiempo, final, el tiempo final, hay 3 finales: el final de la iglesia, el final de los gentiles, el final de Israel. Nosotros estamos en el tiempo del final de la iglesia, en el tiempo, hermano, en el tiempo donde la iglesia de Cristo va a ser arrebatada, en la iglesia de los santos. Aquellos que se santificaron, no es lo mismo aquellos que la sangre santificó para poder ser parte del reino de Dios, para poder ser parte del pueblo de Dios, como los salvos fueron a lavar sus ropas, sus vestiduras, pero no es lo mismo un hombre que es salvo por la sangre de Cristo, para que Dios los pueda distinguir, porque el pueblo de Dios es santo. Pero no dijo ustedes son santos, sino sean santos. O sea que había un proceso. Y la santidad, de santidad a santidad, hay un nivel que cada vez más hasta ser santificados, queridos hermanos. Y esos son los que van a ser llevados, aquellos que fueron limpios, sin manchas, sin arrugas. Los niveles de santidad, hermanos, son cada vez más exigentes, hasta que sean santos. O sea, son los que van a ser arrebatados. Por eso se habla de santidad. Santidad es límpiense hermanos, cambien su actitud, ordenen su vida. Eso es santidad, ese es el lenguaje de la santidad. Abandone eso, no hagan eso. Vengan a Cristo, reconcíliense. Ese es el mensaje de la santidad. No hagan lo malo, no desprecien a Dios, no se opongan a Dios, no actúen de esa manera. No vivan lejos, no vivan apartados. Ese es el lenguaje de la santidad, el que nos consagra, el que nos une, el que nos acerca cada vez más a Él. Ese es el lenguaje de la santidad. El lenguaje de la santidad, ustedes, no es no pequen. O sea, es imposible no pecar. O sea, tenemos muchas fallas, errores, equivocaciones. No importa, no es precisamente pecar en la carne, en las obras de la carne, como dicen en Gálatas 5:19. Podemos pensar, pecar por omisión. Podemos pecar, queridos hermanos, por pensamientos. Podemos pecar por la boca. Podemos pecar, queridos hermanos. La Escritura dice que el impío hace señales, hasta cuando hace muecas, peca.
Escritura dice, queridos hermanos, que hasta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. La duda es pecado. Toda injusticia es pecado. O sea, hay muchas maneras de pecar. En veces hablamos mal de los demás y creemos que eso no es pecado. Tenemos malos pensamientos de los demás, y no malos pensamientos de lujuriosos, sino pensamientos de que no nos agrada. Pensamos siempre mal de los demás, estamos inventando siempre de los demás. Todo eso es pecado. Así que vivimos pecando. Si la gente no ora, si la gente no lee, si la gente no va a la iglesia, si la gente no le sirve, si la gente no ayuna, si la gente, queridos hermanos, no se entrega al Señor, no se arrepiente, es pecado. Dios lo considera pecado. Así que toda nuestra vida es en constante evolución hacia lo bueno. Por eso en diario, hermano, si levantarnos y no acordarnos del Señor, levantarnos y no pensar en hacer una acción buena, el no evangelizar es pecado, queridos hermanos, no traer almas a Cristo es pecado. El hombre, porque usted lo puede encontrar en el libro de Ageo, usted lo puede encontrar en el libro de Esdras, que tuvo que venir el Espíritu y hacerle convenir, hermano, la obligación que tienen como iglesia, como miembros de Cristo, de evangelizar, de traer miembros a Cristo. Es pecado, porque ellos están en contra de la obra. Ellos no quieren que la obra crezca, ellos quieren, les da gusto. El único que se puede alegrar que una obra no crezca, se venga abajo, es el diablo. Pero dice, hermano, que la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Dios nos llamó a la salvación. Hay una salvación especial. No es una salvación que, hermano, de ocasional. No es una salvación, queridos hermanos, simplemente a la ligera. Hay una salvación especial que son los predestinados. Hay una salvación, queridos hermanos, una salvación que es llegar a ser semejantes a Él. Una salvación, queridos hermanos, que dice que a estos que llamó, los llamó con la intención de que hicieran su voluntad. La salvación es hacer su voluntad, no la nuestra. Quiere decir que aquellos que realmente decidieron ser salvos por Cristo, salvación no es de condenación eterna, salvación es ser escogido, ser favorito, ser especial, para estar siempre en su presencia, llegar. Por eso hay dos cosas, queridos hermanos, dos cosas que no están escritas en la Biblia, que no las especifica, no las señalas, y que van a ser de gran recompensa para el tiempo final, no aquí en la tierra, sino en la vida eterna. Dos cosas. Una cosa no sabe Israel. Israel no conoce el nombre de Dios, por eso le dice a Adonai, no conoce el nombre de Dios. Dice en Apocalipsis que aquellos llevarán en el tiempo final y en el reino celestial, llevarán su nombre. Dice que a ellos les dará a conocer su nombre, pero no solamente su nombre. Moisés, queridos hermanos, y todos quisieron conocer. Hoy conocemos al Padre por medio del Hijo. Cristo es el rostro del Padre, pero un día lo veremos cara a cara. Conoceremos dos cosas. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie jamás ha visto a Dios. Nadie le ha visto la cara. Ni tampoco conocen su nombre. Dos cosas vamos a llegar a conocer en la vida eterna si le echamos gana a esta salvación. A conocerlo literalmente y a conocer su nombre. Hoy lo conocemos por medio del Hijo y conocemos el nombre por medio del Hijo. Pero ¿qué pasa si eso fuera literal? El que no conozca al Hijo hoy no va a conocer al Padre. El que no se salve por medio de su nombre no conocerá el nombre del Padre. Y buscamos eso, conocerlo, verlo, apapacharlo, adorarlo. Pero para eso tenemos que entender que el reino de los cielos no funciona con pensamientos humanos. No solucionamos las cosas simplemente con pensarlo, por creer. Porque a los que llamó fueron aquellos hombres y mujeres que decidieron hacer su voluntad por medio de su Santo Espíritu.
como no sabían pedir, porque sus pensamientos los estorba. Hermano, entendieron que, hermano, que la carne es un pensamiento, son ideas, son razonamientos. Por eso una persona carnal, una de las cosas que es carnal y que no está en el espíritu, piensa, actúa, razona, idealiza. Es que pienso que es así, y es que es así, es que yo creo que es así. No, hermano, no es así, es conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Y para eso tiene que haber un profundo cambio, un nacer de nuevo. Romanos 8:5 ahí mismo dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan. Los que son de la carne piensan. Piensan, ¿qué piensan? Que el reino de Dios se mueven según sus pensamientos, se mueven según sus ideas, se mueven según sus lógicas, se mueven según lo que creen. El reino de Dios no se mueve así, se mueve por medio de la obediencia, se mueve por medio, queridos hermanos, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermano, que realmente nos hace poner su voluntad, el tener un pensamiento diferente. Por eso se lo dijeron en el libro de Juan 3, 3 versículo 4, el 7. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor le dijo, cambia tu mente. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Un maestro de la ley. Él no entendía, hermano, que el reino de los cielos no se mueve por medio de pensamientos humanos. Él no entendía, queridos hermanos, que Dios no es hombre. Él no entendió, hermano, que el Mesías, él no entendió que el Cristo que vendría no sería hombre, no saldría de las tribus de ellos, aunque venía de la tribu de Judá. No era humano, era divino. Nuestro Dios es celestial, no es terrenal. Nuestro Jesús vino a esta tierra. No nació en esta tierra por medio de hombres. Él ya vivía eternamente. Este evangelio, hermano, no es de pensar y se va a hacer realidad. Muchos han llegado a creer esto porque Él no es emocional. Y muchos le atribuyen que fe es pensar, es creer. Pero el reino de Dios no se mueven, repito, sino es a través de la obediencia. Por eso el llamado que Dios nos hizo de esta salvación, hermano, es a ser obedientes, a cambiar la mentalidad. Usted va a encontrar que la palabra arrepentidos y convertidos, la palabra arrepentimiento significa cambien la manera de pensar. Arrepiéntanse de su forma de pensar. ¿Por qué razón? Porque no nos entiende. No nos entiende. ¿Quieres que Dios te entienda? Tienes que moverte conforme a la obediencia. ¿Quieres que Dios te entienda? Tienes que moverte, queridos hermanos, conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que enseña el Espíritu Santo. Hay mucha gente que decirles, es que no tengo que comer. Cuando usted ve a Elías, hermano, con aquella mujer sunamita, ¿por qué estaba pobre? Tenía tanta pobreza que hasta los hijos iban a terminar en esclavitud. Estaban así porque habían escondido, queridos hermanos, tenían guardado el aceite de la unción. Todo aquel que guarde su privilegio, todo aquel que guarde su ministerio, lo único que le va a traer es pobreza, no solamente pobreza espiritual, sino también pobreza terrenal. Por eso aquellas personas que están trabaje y están buscando otro trabajo porque no las alcanza, se llama pobreza. La persona que es pobre, la persona que le va mal, tiene que tener 2 o 3 trabajos porque no le alcanza. Eso se llama pobreza. El rico, hermano, no necesita trabajar tanto porque tiene suficiente. La misma gente rica, aquellos que hablan, la gente de dinero que habla, dice que ellos le dedican mucho más, unas 6-7 horas a su trabajo. ¿Y sabe que dónde más le dedican a eso? Lo demás tiempo se lo dedican a su familia.
Ya estaremos hablando un poquito sobre la gente irresponsable, que todo el tiempo están en la calle y le dedican menos tiempo a la familia. Dios no obra así, hermano. Pero piensan que el pensamiento cubrirá la obediencia. Mi Señor Jesús, hermanos, trataron. Mira, ¿por qué el hombre trata a nuestro Dios, a nuestro Jesús, como si fuera un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo trata así? ¿O por qué lo llegamos a tratar así? Jesús dijo que ellos no quisieron venir a Él. O lloró por Israel. Lloraba por aquellos que abrían las Escrituras, porque les decía: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas se encuentra la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Y luego les dice: pero ustedes no quieren venir a mí. Eran estudiosos de las Escrituras, pero no querían venir a Él. Decían que eran hijos de Dios y eran cristianos como en Jerusalén, pero no quisieron venir a Él. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina al pollito y ellos no quisieron? No quisieron venir a Él. Sus pensamientos humanos, creían que era Dios, hermano. Piensa que el hombre atrae a Dios con sus pensamientos, pero Dios atrae al hombre por medio de la obediencia, no por medio del pensamiento. En el reino de Dios, hermano, no actúa hombre. El hombre no actúa con pensamientos, se actúa por medio de la obediencia. Porque es un llamado. El llamado es ven. El llamado es haz. El llamado yo quiero. El Señor se lo explicó claramente a Nicodemo, diciendo: el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el carnal piensa en la carnalidad, hermano, en su beneficio, en su satisfacción personal. Piensa que el reino de los cielos, pero Cristo mencionó claramente que el reino de los cielos no se mueve por medio del pensamiento humano. No se mueve por medio de sus ideas. No sucederá nada, queridos hermanos, si el hombre piensa. Cuando habla del Espíritu, hermano, habla de agradar, habla de una obediencia del escrito está. El que no cambie su pensamiento, como dice Santiago 1, creo que el 3 o el 4, dijo Santiago, que no piense que aquel que no tenga fe, o aquel que duda de su fe, no piense que reciba cosa alguna del Señor. La fe es una creencia. Mucha gente quiere ser salvos sin obediencia, porque a veces están pide. Están buscando una solución a una situación en su vida, porque piensan, hermano, de que creer en Dios simplemente es creer que Dios va a hacer algo por ellos, pero sin compromiso de obediencia, sin compromiso de temor, sin compromiso de la búsqueda, no sucede nada. No quieren venir a Él. Confían de que el reino de Dios se va a mover a favor de ellos, y no es así. Cuando el Señor mandó a predicar, ir y predicar el reino de los cielos, ir y sanar a los enfermos, expulsen demonios, sanar toda enfermedad, libérenlos, sánenlos, no fue por voluntad humana, fue por voluntad del Espíritu de Dios, fue por voluntad de nuestro Cristo que se movió a favor de los necesitados. Y cuando habla de la palabra necesitado, la palabra pobres, no significa algo que yo necesito. Yo necesito una sanidad. Hay dos diferencias. Cada palabra tiene dos palabras. Cada palabra, no me acuerdo cómo se llama, creo que es su antónimo se llama. Tiene dos palabras. Cuando usted revise las Escrituras, tiene una actitud buena, una actitud mala. Todo está dualizado en Dios. Lo que representa, queridos hermanos, que cuando hay gente que está necesitada de una enfermedad, pero hay gente que está necesitada de su presencia. La palabra necesitado y la palabra pobre significa exactamente, significa el que tiene necesidad del Espíritu.
Cuando Jesús sanaba a los enfermos, eran porque primero estaba su salvación. Estaban necesitados en el espíritu, necesitaban de una salvación antes de ser sanados de su cuerpo. Pero hay quienes pedían comida, estaban necesitados de comida, estaban necesitados de... El diablo viene sanando, haciendo milagros. Satanás dice en segunda de Tesalonicenses 2, viene haciendo milagros, viene haciendo señales, viene haciendo prodigios, a cambio de que amen la mentira, a cambio de que no se arrepientan, a cambio de que les satisface sus deseos personales. Quiere sanidad, sí, ok, pero sin arrepentimiento. Quiere un cambio de vida, sí, pero sin arrepentimiento. Quiere un cambio de pobreza a riqueza, adelante, sin arrepentimiento. Jesús tiene que provocarle el arrepentimiento. Cada vez que Él se acerca al hombre tiene que provocar arrepentimiento, tiene que provocar diciéndoles, el reino de los cielos no funciona así. Tus pensamientos no te llevarán a que suceda algo bueno. Tienes que ser a través del arrepentimiento. Tiene que haber, por eso la palabra, queridos hermanos, arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. No vayas a pensar que el reino de los cielos se mueve por causa de la actitud del hombre. No, es por causa de la voluntad divina. Quieren ser salvos, pero no quieren, queridos hermanos, que Dios les dé órdenes, que Dios los dirija en su vida. Por eso dice, muchos quieren ser salvos sin obediencia. Quieren que Dios los ayude sin obediencia. No quieren venir a Cristo. Primera de Corintios, vea esto, hermano. 4, versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que queréis ir a vosotros con vara, con amor o un espíritu de mansedumbre. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en un cambio profundo. Pero dice que están envanecidos. Y interesante, hermano, porque esta palabra envanecidos es interesante. Porque la gente quizá pensará, es que te lo busca el significado. A mí me encanta el significado, porque es cuando yo digo, ay, bendito Dios, eso está. Y luego dicen que uno lo dice a propósito, ¿no? Envanecidos. Significa pisio. Envanecido significa pisio. Y esta palabra en pisio significa hacer natural que una cosa pase a la naturaleza. Hacer que lo espiritual pase al humano. Que cambie de naturaleza. Están envanecidos. ¿Qué está diciendo? Ellos cambian el pensamiento espiritual por un pensamiento natural, un pensamiento humano, un pensamiento meramente terrenal. Están envanecidos. Y Timoteo dice, Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de las tales, porque la gran ganancia es de piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada sabe el envanecido, no sabe nada de Dios. No conoce a Dios, no conoce cómo se mueve el mundo espiritual. ¿Por qué, queridos hermanos? Por tener un pensamiento humano. Porque dice ellos, no, ¿qué pensamiento? El verdadero pensamiento está en la naturaleza humana. Cristo es humano. Aquí empieza la blasfemia. Están envanecidos, dice que son altaneros, son orgullosos. Dice hermanos, tienen soberbia. Dice hermanos, se jactan de algo. Están envanecidos. Ellos dijeron que hacer lo espiritual, que tener una mente espiritual, mejor vamos, dice, hacer que una cosa pase a la naturaleza humana. No saben nada de Dios,
no saben nada de doctrina, no saben nada del Evangelio, no conocen a Dios, porque todo piensan que no necesitan enseñanza, que no necesitan doctrina, que no necesitan conocer, lo solucionan todo por el pensar, no sabiendo que es idolatría. Cuando usted ve en Éxodo 20, versículo 1, 2, 3, dice que no te harás imagen, y la palabra imagen significa pensamientos, es una idolatría. Todo aquel que piensa o que se imagina que todo lo soluciona por medio del pensamiento, pensando de que es Cristo, hermano, a muchos redujeron a Jesucristo como un hombre y no como un Dios. Esa es la blasfemia que está viendo hoy, que están tratando de decir que Cristo, que hermano, como los testigos de Jehová, como muchos hermanos están tratando de demostrar de que Jesús es un simple hombre y no Dios. Y no entendieron que esto era idolatría. Muchos tienen a Jesús como un ídolo, porque se postran ante sus propios pensamientos, forman sus propios Cristos en sus propios pensamientos. Porque dice, Jesús me entiende, Él es como yo. No, Él no es como yo. Él es divino. Para que yo pueda entender a Jesús, pueda entender su voluntad, tengo que pensar como lo dice el Espíritu conforme a la palabra. Se postran ante un Cristo que nos salva, que ni les habla, tan siquiera les habla, ni hace milagros. El único que hace milagros, hermano, es el diablo. Por eso en Tesalonicenses muchos vienen engañando con falsas señales, hermano. Si las señales, los milagros y todas esas señales que hacen no causa arrepentimiento, no es Dios. Es que dice que Dios me entiende mi dolor, Dios entiende mi aflicción. No, Dios no entiende eso. Mira, el Señor lo dijo, hermano. En Juan 8:42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no os podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla va mentira y de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí porque digo la verdad no me creáis. ¡Qué tremendo! Aquellos que piensan, hermano, que Él es igual que nosotros, que piensan, hermanos, que ahora resulta, y que en este tiempo que Jesús tiene los mismos pensamientos que nosotros. Que Cristo piensa igual que nosotros. Y piensan que sí, hermanos, que Jesús los va a entender. Jesús no los va a entender. No puede entender su lenguaje. No puede ni haber una comunicación. No puede entender ni lo que les pasa. Porque quieren cambiar la naturaleza divina a una mente terrenal. Así quieren que Cristo piense. Para que sea un hombre de sentimientos, de emociones. Simplemente diciéndole, espiritualmente diciéndole, tú no eres Dios, tú eres igual que yo. Tú me entiendes. No, esa palabra tú me entiendes. No, Dios no entiende al hombre si no es por medio del Espíritu, si no cambia su mentalidad. Dice, ustedes no me entienden porque porque les digo la verdad. A ustedes les gusta la mentira. ¿Y sabe quién trató así a mi Señor Jesús? ¿Sabe quién trató así a mi Señor Jesús, hermano? El diablo lo trató así. El diablo lo trató así. El diablo trató a mi Señor Jesús, queridos hermanos, como alguien, queridos hermanos, como simplemente hombre. Lo trató como hombre. Hay quienes le creen más al diablo, le creen sus mentiras. ¿Cuál es la mentira? De que Jesús es hombre. No aceptaron la verdad, porque ciertamente, ¿por qué no aceptaron la verdad Israel? Porque lo vieron como un hombre, no como el Hijo del Dios viviente, no es como el Dios verdadero que había llegado a esta tierra.
¿Quién les había metido esa mentalidad? El diablo, hermanos. Todo el tiempo le decían, tú eres hombre, no eres Dios. Juan 10:33 le respondió Jesús diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Te vamos a matar porque tú eres un hombre, tú no eres Dios. ¿Quién les enseñó a ellos que Jesús era un hombre y no Dios? ¿Por qué tenían ese? ¿Por qué vino arrepentidos? Cambien su manera de pensar conforme a la visión de Él. Cambien su manera de pensar con la visión de Él. El reino de Dios provoca arrepentimiento, provoca perdón de pecados, acompañado de sanidades, milagros, acompañados, queridos hermanos, de una restauración, de una sanidad. Pero también vino el diablo haciendo señales, prodigios y milagros. ¿A cambio de qué? Que amaran la mentira, que negaran a Jesús, como Dios, y simplemente lo vieran y se preocuparan más por sus necesidades que por su alma, que se preocuparan más por su vida personal que por su salvación. Cuando el diablo, hermano, presenta señales, prodigios y milagros, presenta al mundo, al hombre, pero despreocúpate por tu salvación, despreocúpate por la salvación de tu familia, despreocúpate de la salvación de tu alma. Mientras Jesús les hace señales, prodigios y milagros por medio del arrepentimiento, porque les preocupa su alma, les hace entender que lo importante es el alma. Pero tenían que cambiarla, tenían que verlo como Dios. Muchos no han cambiado sus pensamientos, ni han nacido de nuevo. Sus pensamientos son idólatras. Tienen a un Cristo que piensa como ellos, que actúa como ellos, que tiene naturaleza humana y no una naturaleza santa. Él es santo. Quienes piensan así, ellos tienen al Espíritu Santo, pero quienes piensan que Jesús es igual a ellos, es una blasfemia. Satanás y el diablo trataron a mi Señor Jesús como hombre y negaron que Él era Dios. El diablo lo que hizo en este mundo cuando vino a esta tierra fue enseñar a negar la divina, lo de la santidad. Enseñaron a negar que cuando Él se presentara lo atacaran. Tú siendo hombre te haces Dios. Por eso al Señor, cuando lo quiso intentar con Pedro, cuando el Señor le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque tú, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios y en la de los hombres. Llamando a la gente y a sus discípulos, le digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué mi Señor Jesús fue a la cruz? Porque mi Señor resucitó para demostrar que Él era Dios. Y no porque necesitara demostrar que Él era Dios, sino por aquellos a quien el diablo había engañado. Que el reino de los cielos no se mueve con pensamientos humanos, que no se mueve por decisiones humanas, que no se mueve por opiniones, sino se mueve por arrepentimiento, por cambiar la forma de pensar de que Él es Dios. Por eso le digo, pero Jesús le dio la vuelta y miró a su discípulo y reprendió a Pedro en la versión al día. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios y en la de los hombres. Otra versión dice, a ti te importan más las cosas personales, a ti te importan más tu vida que a Dios. Satanás, muchos piensan igual que Satanás, muchos tienen la fe igual que Satanás, muchos actúan igual que Satanás, muchos hablan igual que Satanás, porque solo piensan en su vida, solo piensan en esta vida, solo piensan en la satisfacción personal. ¿Quién les metió la idea de que el reino de Dios se mueve conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos? Hicieron el diablo, que el Señor lo reprenda, hizo que ellos blasfemaran en contra de Dios, rechazando al Dios vivo.
Rechazaron hasta su salvación, porque tenían que pensar que la salvación, que el reino de Dios no se mueve conforme a voluntad humana, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo no es hombre. No es hombre, hermano. Él es Dios. Cristo no es como nosotros. Nuestro Dios no es como nosotros. Él es Dios. No solamente es Dios, es santo. El reino de Dios no se mueve, queridos hermanos, por pensamientos humanos. Y todo aquel que piensa humanamente lo trata como hombre, lo maltrata, habla mal de él, blasfema en contra de él, vitupera en contra de él. Porque el diablo quiere que el hombre maltrate a Jesús, haciéndole creer que no es Dios, sino que es un hombre, demostrando su gran maldad. El diablo enseña a mucha gente a ser malo con Dios, a ser malo con Cristo, porque no quieren venir a Él. No quieren arrepentirse, es una actitud malvada. El no venir al Señor es una actitud malvada. Piensan igual que Él, actúan igual que Él, lo tratan igual que Él. El diablo adiestra a muchas personas a que maltraten a Jesús y se levanten en contra de Él, porque lo ven como hombre. Y Jesús vino a decirle, que se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo llegó a reaccionar y decir que, dijo Nicodemo, fíjese, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que eres de Dios. El problema de Nicodemo era su pensamiento. Lo razonaba, por eso dijo, ¿qué pueden hacer de nuevo? ¿Qué pueden hacer siendo viejo? El diablo también hace señales, prodigios y milagros. También hace de ayuda a la gente. A cambio de un maltrato a Jesús. A cambio de un rechazo a Jesús. A cambio de den la vuelta a Jesús. Sin arrepentimiento. Da tristeza, hermano. Cómo el hombre ha llegado a ser malvado con él. O hemos llegado a ser un día con él así. A tratarlo muy mal por causa de nuestros pensamientos. Y cuando no lo adoramos como Dios, no lo vemos como Dios, nos portamos muy mal con Él. Y queremos que, por eso el pensamiento es idolatría. Formar a un Jesús de pensamiento es idolatría. Lo bajamos, lo humillamos al creer de tratar de que Él es hombre. Él es Dios. Y sabe que el diablo, una de las cosas que está haciendo en este tiempo, es que lo vean como hombre y no como Dios. Jesús vino a mostrarse cuando vino a esta tierra, y su predicación fue el que lo vieran como Dios y no como hombre. Oh, terrible. Cuando lo vemos como Dios, creemos firmemente que Él es poderoso para perdonar nuestros pecados. Creemos que Él es poderoso para cambiar nuestra vida. Creemos que Él es poderoso para cambiar el corazón de nuestras familias, del esposo, de la esposa, de los hijos. Creemos que es poderoso para cambiar todo nuestro entorno. Creemos que es poderoso para hacernos fiel. Creemos que es poderoso para poder entregarnos a Él. Buscamos más su presencia que las cosas materiales, porque lo vemos más el espiritual, así piensa. Su pensamiento es el espíritu y es la paz. Y sabe que la palabra paz, le voy a decir algo, la palabra paz tiene que ver con la familia. La palabra paz tiene que ver con que Dios toma toda la familia. Por eso ten la convicción de que Dios toma tu familia. La salvación está destinada hacia la familia. Todo aquel que piensa en el Espíritu, su pensamiento es como reacciona conforme a las promesas, todo lo que Dios habla. Dios toma la familia y hace andar a esa persona no solamente en paz. Mira hermano, lo peor que le puede pasar a una persona
no es los problemas del mundo, ni tan siquiera es la comida. Son los problemas familiares. Pero donde Dios interviene, está con el fiel. Donde Dios interviene, hermano, está con aquel que piensa, Señor, en tus manos está, porque tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, lo otro. Voy a serte obediente, Señor, a cambio de mi familia. Fue lo que lloró David. David lloró amargamente porque cuando el Señor le dijo, tú no edificarás mi casa, mi templo, él lloró amargamente porque pensó que Dios había desechado a él y a su generación, a su familia. Pero cuando le digo, no, tu hijo Salomón me va a edificar el templo, él lloró de alegría, él brincaba de alegría. El hermano estaba llore y llore y llore de alegría, porque si lo había tomado a él, había tomado también a sus hijos, había tomado también a su familia. La promesa estaba sobre su familia. Por eso David en una parte en el pasaje llegó a decir, Señor, yo te serviré, tú serás mi Dios, tú serás mi Señor. Cumpliré las promesas, cumpliré tu palabra, haré lo que tú me pidas. Simplemente porque Dios había tomado a su familia. Tenía un pensamiento divino. Tenía un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Que tenía un pensamiento, creía lo que Dios había prometido. Pero hay quienes piensan que Dios les prometió bienes, que les prometió una vida estable, les prometió que todo lo que le salga de su boca les iba a pedir. No, él no va a entender ese lenguaje. Él no va a entender a las palabras. Así habla el diablo. El diablo primeramente viene, dame dinero, dame hombre, dame mujer, dame el mundo. Dijo Jesús, no nos entendemos. Ni tú me entiendes ni yo te entiendo. Cambia la manera de pensar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que estás pidiendo se te va a venir. Pero si tú no cambias esa forma de pensar, no nos entendemos. Por eso esa palabra arrepiéntete es cambia la manera de pensar. Si tú no crees, hermano, en la salvación, es porque tu mente está en el mundo. Ven a Cristo. Fuimos llamados a hacer su voluntad, a cambiar la mente. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Está primeramente la satisfacción del alma en Cristo Jesús, que la satisfacción personal. ¿Vas a sacrificar tu vida espiritual por una vida carnal? Mucha gente está en peligro hoy de salvación. El diablo les ha hecho creer que Jesús es como ellos. No es Dios. Les hacen creer que todo lo que piensen y todo lo que digan lo van a recibir. No, hermano. Él es Dios. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Ven a Cristo, reconcíliate con Él. Pídele perdón por tu vida. Entrégate al Señor, hermano. Cambia esa manera de pensar. Que Él no es como tú, no es como yo. Él es Dios. Y la única manera de entender que Él es Dios es por medio del Espíritu Santo. Sé obediente. Entrégate. Reconcíliate. Apártate para Él. Es tiempo de volver a casa. Hay promesas preciosas por nada más por pensar, dejar nuestros pensamientos, una transformación, un cambio, porque fuimos llamados a ser semejantes a Él. Él no pensó como nosotros, Él no actuó como nosotros, no habló como nosotros. Él actuó como su Padre Celestial. Él no era terreno, Él era divino. Él no es hombre santo. Y somos llamados a ser igual, con una mentalidad como Él. Vemos que el Padre, nuestro Dios es santo. Por eso le adoramos. Porque Él no es humano, no es de la creación. Porque Él es especial, porque Él es único, que como Él no habrá, ni existe otro que se compare a la santidad, a la grandeza, a la misericordia, a la piedad, a su perdón. No hay. Por eso se llama el único Dios, porque aunque haya muchos dioses, Él es diferente a todos. Es diferente a todos. Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial es diferente a todos.
porque nadie puede hacer las cosas que Él hace, sobre todo salvar un alma del infierno. La sanidad del diablo lo hace, pero salvar un alma y dar vida, y cambiar a una familia, una unidad, una armonía, el cambiarle el corazón, restaurarle la vida a alguien, solo uno lo puede hacer: nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Ven a Cristo, hermano. Mañana tenemos culto en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín. Visítenos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Mañana, queridos hermanos, tendremos celebración, queridos hermanos, de aniversario de la iglesia. Venga, ayúdenos a compartir, a celebrar, queridos hermanos. Si no tienes dónde congregarte, ven, congrégate con nosotros. Pídele dirección a Dios. Si no tienes dónde congregarte, hermano, busca una iglesia, pero regresa a Cristo, porque Él es Dios, no es hombre. Muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermanos. Bendiciones a todos.